agradecer a Dios por un día más de vida, agradecer por tenerlos a ustedes sanos y también agradecida porque hoy día vamos a aprender un tema nuevo. ¿Cuál es el tema que hoy día vamos a aprender en ciencias? ¿No? Vamos a aprender el aparato digestivo. Vamos a aprender qué es la digestión. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un pan, ¿qué hacen? Mascan un pedacito de pan. ¿Y qué pasa con ese pedacito de pan? Masticamos, se junta con nuestra saliva, se hace como una masita y luego pasa y llega a nuestro estómago. Pero vamos a ver cómo es el proceso. Nos dice qué es la digestión. Dice que es la transformación de los alimentos en nutrientes que son absorbidos por la sangre y transportados por todo el cuerpo. El alimento que yo he comido, bueno, en este caso es un pan, puede ser una fruta, puede ser un huevo, etcétera, etcétera, me dice que va a pasar por un proceso de transformación, ¿no? El proceso de transformación y que luego va a ser transportado por mi cuerpo. Pero, ¿cómo comienza ese proceso de transformación? Dice que comienza en la boca, chicos. Dice, nuestros dientes cortan y trituran los alimentos. Se mezcla con la saliva y forman el bolo alimenticio. ¿Me han visto a mí? ¿No? Mastiqué, se juntó con mi saliva y luego se hizo como una masita y esa masita que pasa, que baja, se le llama bolo alimenticio. Dice, con sus movimientos el esófago, ojo, acá tengo mi esófago, con los movimientos, ¿no? El esófago se mueve lentamente. Dice, con el movimiento del esófago, impulso el bolo hacia el estómago. Miren, acá está mi pancito. Pasó por el esófago y dice, los movimientos que tiene este esófago, pasa al estómago. Aquí tengo mi estómago, ¿ya? Dice también que en el estómago el bolo se mezcla con un líquido llamado jugo gástrico, ¿no? Luego se transforma en sustancia espesa llamada quimo. Aquí se transforma el alimento en esa sustancia espesa llamada quimo. ¿Qué más me dice? Dice que en el intestino delgado el quimo se mezcla con otros jugos hasta volverse un líquido llamado quilo. ¿Dónde está el intestino delgado? Mi intestino delgado está aquí. Este alimento pasa, ¿no? Y se convierte en quilo. Aquí está, ¿no? Luego se absorben los nutrientes, es decir, pasan a la sangre. Una vez que pasan aquí, se absorben los nutrientes y pasa a la sangre. Los alimentos, dice, que no son útiles para el cuerpo, son transformados en heces y expulsados por el ano, ¿no? Dice, lo que ya no sirve pasa por el intestino grueso y dice que llega al recto y es expulsado por el ano. Eso es lo que no sirve, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta, chicos, cómo es nuestro proceso de digestión de alimentos, ¿no? Chicos, espero que les haya gustado la clase. Siempre recuerden, ojo, el proceso digestivo empieza en la boca,
pasa por el esófago, llega al estómago, de ahí pasa, acá se forma el quimo, luego pasa al intestino delgado, donde que se junta con otras sustancias y se forma el quilo, ¿no? Y de ahí dice que los alimentos que ya no son útiles para el cuerpo, dice, son transformados en heces y eliminados, ¿no?, a través del recto por el ano. Ese es nuestro proceso de digestión, niños. Espero que les haya gustado la clase. Buenos días, niños. El día de hoy estamos empezando nuestra clase de personal social. Hoy día vamos a tratar un tema muy bonito. Miren, fijen su mirada en esta imagen. ¿Qué observan? Observan a dos personas que son de repente de aquí o no serán de aquí. No, estas personas son de otra parte del Perú, de un departamento. ¿De qué departamento? Del departamento del Cusco, ¿ya? Entonces, nuestro tema es: convivimos por encima de las diferencias. Chicos, ustedes saben que nosotros, cuando llegamos al colegio, ¿no?, los primeros días de clase, llegan muchos niños de diferentes partes de nuestro Perú. El año pasado hemos tenido a niños que han venido de la selva, ¿no?, que han sido sus compañeros, ¿no? ¿Y qué había de diferente? Por ejemplo, la forma que nos diferenciaba era su forma de hablar, ¿no? De repente por ahí también la costumbre de lo que traían, su merienda, su lonchera, era distinta a la de nosotros. Igual hay personas que también, niños que vienen de la sierra y que, por ejemplo, parte de su costumbre, en algunos casos, hablan el quechua. En otros casos, cuando traían su loncherita, nos traían su quesito, su choclito, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro país es multicultural, está lleno de muchas culturas. Entonces, el día de hoy vamos a ver este tema: convivimos por encima de las diferencias. ¿Somos diferentes? ¿Seremos diferentes? ¿Qué nos diferencia? Dice, todas las personas tenemos costumbres y formas de vivir y de pensar diferente. Cuando hablamos de costumbres, ¿no?, de repente ahí tenemos nuestras danzas, nuestra comida, ¿no?, etcétera, etcétera. Dice, y cada uno de nosotros pensamos diferente. Dice, esta diversidad es positiva, dice, porque hace que los seres humanos nos complementemos unos a otros, ¿no? Diversidad, ¿no? Personas de cada uno de los departamentos que vienen acá a Lima, ¿no?, y que nos enseñan sus costumbres, ¿no?, y eso hace que enriquezca más nuestro país. Dice, a través de las diferencias es posible aprender, reconocer y valorar la originalidad, ¿no? Son personas originales que poseen otras culturas. Nos dice aquí su vestimenta, como ven aquí en la imagen, la vestimenta es distinta. Miren, la vestimenta es distinta. El color de su vestimenta también es distinta. La danza, ¿no?, también es distinta, porque allá, por ejemplo, acá bailan su baliche en el Cusco, ¿no? La gastronomía, su comida, también es distinta. El idioma, el quechua, sus creencias, también ellos tienen sus creencias, ¿no? A ver, ¿cuáles serán los motivos de las diferencias? ¿Cuáles serán esos motivos de las diferencias, no? Dice que uno de los motivos, dice, es el lugar de nacimiento o procedencia, ¿no? El siguiente es el aspecto.
Lamentablemente vivimos en un mundo donde que lo primordial es la belleza de la persona, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Entonces, el prototipo de personas que vemos nosotros, sea en la televisión, etcétera, etcétera, son personas que son distintas, ¿no? Por ejemplo, son blancas, de ojos verdes, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá, ¿qué nos dice? El aspecto será importante, dice, las diferencias físicas entre las personas no deben ser motivo de conflicto y por ninguna razón rechazar a una persona por su aspecto físico. Lamentablemente, como les digo, en la televisión, hasta ahora no vemos una periodista que tenga un rasgo que sea de la sierra o de la selva, ¿no? También otro de los motivos de las diferencias son las costumbres, ¿no? Hábitos, que son las costumbres, son los hábitos aprendidos al interior de una familia o en los lugares donde se vive. Sí, cuando nos dicen las costumbres, por ejemplo, yo les voy a decir, ¿no? Mi familia, mi padre es de Cajamarca, mi mamá es de Ayacucho, ¿no? Cada uno tiene sus costumbres. En Cajamarca comemos nuestro pancito hecho en base a un horno de barro, ¿no? Preparan el pan, hacen el pancito en el horno de barro. En Ayacucho, por ejemplo, en la costumbre de mi mami, ahí se come el puca picante, ¿no? El puca picante. Entonces, nos dice que nuestros padres llegaron a Lima y esas costumbres persisten, ¿no? Por eso dice que las costumbres son hábitos aprendidos al interior de la familia y esa costumbre va a seguir, porque yo ya cuando me he casado y he seguido esa costumbre que mis padres tenían, ¿no? Entonces, ese ha sido el tema de hoy, chicos. Convivimos por encima de las diferencias, ¿no? Siempre a nuestro alrededor van a haber personas diferentes. Hoy en día tenemos a muchas personas que han venido de Venezuela. También estamos aprendiendo sus costumbres. Estamos aprendiendo ya a comer, por ejemplo, en algunos lugares el arepa, ¿no? Que es algo con lo cual ellos vinieron, ¿no? Eso quiere decir que eso nos va a enriquecer. Estamos aprendiendo de ellos y ellos están aprendiendo de nosotros. Igual, nuestros paisanos, ¿no? Que vienen de la sierra, aprenden nuestras costumbres y nosotros también aprendemos sus costumbres. ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! Entonces, chicos, espero que les haya gustado mi clase. El día de hoy tocamos el tema de convivimos por encima de las diferencias. ¿Somos diferentes? Eso es todo, chicos. Gracias.